Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Y mientras los vas buscando, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Te ha pasado donde hay etapas en tu vida donde pareciera que todo viene en calma y de repente comienza a haber un desorden? Se levantan cosas por todas partes y parece que tú estás tranquilo, vienes teniendo el control de todas las cosas, estás buscando al Señor, estás haciendo lo que debes hacer, pero de la nada comienzan a levantarse situaciones y no es una, son muchas a la vez. Si se levanta una situación, pues uno le hace frente y puede salir de ella, pero qué difícil es cuando se levantan muchas situaciones al tiempo. Se enferma el niño, el esposo entra en depresión, tengo problemas en el trabajo, la economía no va bien y comienzan esas situaciones a afectarnos porque estamos diseñados por Dios para pelear, pero cuando hay muchos frentes que pelear a veces sentimos que faltan las fuerzas. ¿A alguno le ha pasado alguna vez? Esta semana hablando con algunas personas me decían, uy pastor, me siento cansada o me siento cansado, estoy peleando tantas batallas al tiempo que a veces no sé ni siquiera dónde enfocar mi fe. A veces ni siquiera sé qué es lo más importante, porque tengo que estar acá y tengo que estar allá y eso trae cansancio. Y fíjese lo que escribió el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 8 al 10. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo estaba pasando lo mismo que tú y yo pasamos. Diga conmigo, muchas dificultades por todas partes. Yo le soy muy sincero, cuando yo paso por muchas dificultades, llega un momento donde uno entra como en desesperación. Y uno comienza a decirle al Señor, bueno Padre, ¿cuándo es que tú vas a hacer lo que vas a hacer? Sí, porque podemos de pronto aquí aparentar esa super espiritualidad y decir, a mí no me afecta, a todos nos afecta. A todos nos afecta. Y vienen preguntas a nuestra cabeza, bueno Señor, ¿cuándo lo harás? Necesito que lo hagas pronto. Está mi hijo enfermo, necesito sanidad. La economía está compleja, necesito tu ayuda Señor, manifiéstate. Pero el apóstol Pablo también estaba pasando por lo mismo. Eso me da a mí a entender, ¿verdad?, que como hijos de Dios también tenemos que aprender a enfrentar múltiples situaciones. Tenemos que aprender a usar nuestra fe para enfrentar diferentes batallas o simultáneas batallas. Y a veces son cosas del diablo, pero a veces son cosas de la vida. La vida trae afán. Cometemos un grave error cuando siempre le echamos la culpa al diablo. Hay personas que todo le culpan a Satanás y yo me imagino a Satanás por allá en Las Vegas tranquilo y usted pensando que está por acá molestándolo. No, él tiene toda su estructura, pero hay cosas que son de la vida. Yo el miércoles prediqué sobre el peso y las dificultades que trae la vida en sí cuando somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios que quiere vivir la vida correctamente, va a tener que enfrentarse a todo este sistema que está patas arriba. Usted quiere ser correcto. ¿Qué ve usted afuera? Inmoralidad, mentiras, engaños. Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos que nadar contra la corriente y eso no es fácil. Eso cansa. ¿Alguna vez lo ha intentado? ¿Ha intentado en un río nadar contra la corriente? Lo logra un ratito, pero luego se cansa. Por eso necesitamos nuevas fuerzas. Por eso necesitamos que sea el Espíritu de Dios obrando en nosotros para poder soportarlo. Pues de la misma manera debemos nosotros entender de que hay situaciones de la vida que tenemos que aprender a enfrentar, pero que también Satanás opera y también nos hace oposición. Diga conmigo, la vida es una de la oposición que se levanta y la segunda es Satanás. Entonces, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. En la Biblia vemos algunos ejemplos de cómo Satanás hace oposición. Yo en la iglesia del Señor he visto dos extremos.
los que a todo le echan la culpa al diablo y a los que ignoran que Satanás es real y que se mueve. El apóstol Pablo intentó en este texto explicarnos cómo funciona el mundo espiritual y la oposición. Dice así: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás lo impidió. Pablo quería viajar, ¿y quién lo impidió? Satanás impide, Satanás se opone. Satanás es un ser espiritual real que tiene toda una organización. Entonces Pablo tuvo el discernimiento para entender que la oposición que se estaba levantando no era del sistema, sino que venía de Satanás. Y es algo que tú y yo debemos aprender, querida iglesia. Cuando estés enfrentando una situación, pídele al Señor sabiduría para entender de dónde viene. ¿De dónde viene? Lo que puedes estar enfrentando hoy puede haber sido una mala decisión que tomaste ayer. Puede ser por una mala actitud, pero también puede ser por un movimiento o una influencia demoníaca. ¿Está conmigo? Entonces, el trabajo de Satanás con respecto a nosotros, la iglesia, es estorbar. Él viene a hacer oposición. Cualquier persona, escúcheme, que intente hacer la voluntad de Dios, cualquier persona que quiera vivir para el Señor, que quiera predicar la palabra, que quiera ser transformado, va a experimentar la oposición del diablo. Satanás no quiere verte crecer. Satanás no quiere verte progresar. Satanás no quiere verte bautizar. Satanás no quiere verte triunfar en tu negocio. Él odia ver a los cristianos prosperar. ¿Lo sabía? Odia verte feliz con tu familia. Por eso se mete allí y trabaja en tu familia. Él odia verte adorar al Señor. Por eso Él se va a levantar con fuerza cada vez que usted intente buscar de Dios. Yo he escuchado gente que dice: uy, desde que estoy buscando a Dios las cosas han empeorado. Sí. ¿Alguno le ha pasado? Mientras estábamos allá afuera, pues normal, pero que usted decida buscar a Dios para que usted vea cómo las múltiples situaciones comienzan a levantarse. Eso le da a usted una buena señal de que usted es una amenaza para Satanás, de que usted en las manos de Dios puede alcanzar muchas cosas, sobre todo todas las promesas y el plan que Dios tiene para su vida, pero que Satanás no quiere que eso ocurra. ¿Usted cree que Satanás quiere verlo con su esposa feliz? No, señores. Satanás quiere verte divorciado. Satanás quiere verte endeudado, quiere verte deprimido, quiere verte afligido, en bancarrota. Satanás quiere que tú seas avergonzado. Más entre nosotros no será así. Pero yo debo ser consciente que esa fuerza negativa o ese sistema demoníaco es real y se nos levanta para hacer oposición. Efesios capítulo 6 versículo 9 nos da un panorama más amplio de lo que les estoy diciendo. Dice la palabra, Efesios 6:9: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La Biblia nos da un ejemplo que Satanás tiene todo un sistema organizado, donde hay jerarquías, principados, gobernadores, y el único propósito de este sistema organizado es hacerte oposición y hacerte caer. El propósito del diablo es matar, robar y destruir. Él viene para destruir tu vida y usa toda una jerarquía para que así suceda. Tú y yo debemos estar alertas cuando en nuestra vida se comienzan a levantar situaciones, porque muy posiblemente detrás de muchas de esas situaciones esté Satanás. Entonces mire lo siguiente: el propósito de Satanás es
hacerte oposición. Alejo, ven un momentico para que hagamos un ejemplo acá. Satanás le gusta hacerte oposición. ¿Cuántos este próximo 2022 van a prosperar todo lo que puedan? Va a salir adelante, va a lograr lo que sus sueños, ¿verdad? Cada vez que usted dice amén, Satanás dice, no será así. Y él va a levantar un demonio así como este, ¿verdad? Cada vez que usted quiere avanzar, frente, Satanás le va a hacer oposición. Y se le va a parar, sí, Alejandro. Y dice, voy a pasar, y este demonio te va a decir, no crecerás más de donde estás. Cada vez que te propones a que tu economía mejore, se te levanta un demonio de pobreza y te va a decir, no saldrás de allí. Cada vez que usted quiere mejorar su vida emocional, dice, no, yo voy a salir adelante, yo voy a creer en mí, voy a permitir al Espíritu Santo que salga en mi corazón. Este demonio se te va a parar a la frente y te va a decir, no pasas. Muchos de nosotros, por ignorar esta realidad espiritual, permitimos que Satanás nos ponga límites. Gracias, Alejo. Permitimos que Él nos diga hasta dónde llegar. Entonces hay semanas donde usted viene y busca de Dios, y cuando ya siente que está llegando a un nivel de madurez, se levanta ese principado y te dice, no pasarás. Y recuerdo lo que pasó con David y Goliat. ¿Recordamos la historia? Se levantó un hombre fuerte, se levantó a intimidar al pueblo de Dios. Y todos estos hombres fuertes en batalla quedaron congelados, por así decirlo, pasmados, incapaces de pelear por su nación. Dice la Biblia que todos tenían temor, entraron en pánico, únicamente porque había un hombre gigante que hablaba mucho. Y eso hacen estos demonios. La forma de intimidar a los hijos de Dios es hablando mucho. Satanás es un hablador. ¿Qué hace el diablo? Perdónenme la expresión, pero es un bocón. No sé si en Venezuela le decimos esa gente que es el bocón, ¿verdad? Usted ve dos personas cuando van a pelear y el que es bocón pierde siempre. El que no anda con rodeos viene y mete el puñetazo y ahí quedó, pero hay bocón. Satanás es bocón. Este gigante venía y vociferaba, y a través de la palabra que él soltaba intimidaba a los hombres de guerra. Y quiero que tú sepas algo, porque Dios te puede levantar a ti como un hombre de guerra y una mujer de guerra, pero si tú pones atención a las palabras que esos principados te dicen, terminarás corriendo, huyendo de tu propósito únicamente por escuchar lo que no debes. Cada vez que tú quieras, escucha eso y tenlo en tu corazón. Cada vez que tú quieras crecer, se te va a parar ese gigante al frente y te va a decir, no pasarás. Pero necesita levantarse un hombre y una mujer con la certeza que tenía David. David se levantó y claro, David llegó a la batalla y él no había escuchado al paladín. Él llegó a la batalla a llevar una comida, ¿recuerda? Y cuando escuchó lo que este hombre dijo, se levantó a creer de que su Dios era más poderoso que ese gigante. Y tú y yo tenemos que entender que nuestro Dios es más grande que ese gigante que no te ha dejado avanzar de donde estás. ¿Cuántos años llevas allí? ¿Cuántos años llevas en la misma situación espiritual? ¿Cuántos años llevas en la misma situación matrimonial? Años. Y nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a que lo anormal sea normal. Cuando la Biblia a mí me dice que Jesucristo murió para darnos vida abundante. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos vida abundante. Pero tienes que tú levantarte a creer de que mayor es el que está en ti que el que se te para enfrente. El que te ha impedido avanzar en tu economía, bien sea el que te quieras endeudar, el que no tengas dominio de tus impulsos, bien sea la pobreza que se levanta.
Tiene que llegar un momento donde tú te paras firme y decir, no pasará un día más. Te voy a vencer, gigante, y te voy a cortar la cabeza. Si tú has estado luchando con inmoralidad por años, es tiempo que le cortes la cabeza, mi hermano. De raíz. Con Satanás no se juega. El Señor nos dio las armas y nos dio la fe para vencer gigantes, para avanzar. Tú no tienes que quedarte ni un día más estancado donde estás. Dios te llamó para tener vida en abundancia. Y quiero que lo recuerdes. Porque no quiero que pasen más años. Yo siempre digo a mi equipo de trabajo y a la iglesia, les digo, los de esta iglesia crecemos. No somos los mismos de hace un año. Si usted tiene un año acá y no ha crecido, usted no ha estado escuchando la palabra de Dios. O ha venido aquí, no sé, a tomar rico tinto o algo, pero la palabra de Dios nos reta a ser transformados, a crecer. Y me encanta escuchar los testimonios. Cuando mi esposa me habla de Nora, que Nora está haciendo aquello y aquí y lo otro, y wow, yo digo, Señor, y el testimonio de cada uno de ustedes, tremendos testimonios. Eso quiere decir que usted está peleando las batallas. Ahora, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido fácil dejar el alcohol? ¿Ha sido fácil dejar la inmoralidad? ¿Ha sido fácil apartarse de lo malo? ¿Ha sido fácil dejar de gastar de más y ahorrar? No es fácil, pero tiene beneficios. Porque Dios respalda al que le cree y Dios respalda la obediencia. Amén. Entonces tenemos nosotros que usar la fe para crecer. Esta semana le decía a una esposa, pastor, no sé qué hacer, estoy cansada, este hombre ya no lo aguanto. Y mi respuesta fue, usted, mujer, que tiene la revelación, tiene la responsabilidad de pelear por su hogar. Mujer virtuosa, mujer esforzada, una mujer de Dios puede cambiar toda realidad. ¿Y sabe qué? La mujer siempre es un poco más abierta a las cosas de Dios. Por su forma de ser, es más fácil que ellas lleguen al Señor, se quebrantan más delante de Dios. El hombre siempre tiende a ser un poco más reacio, pero cuando el hombre cae. El problema es que caiga, ¿no? Pero la mujer es un poco más espiritual por la forma como Dios las hizo. Entonces, mujer, me ves en internet, tienes una batalla que pelear. Si tu esposo no quiere orar, si tu esposo no quiere buscar de Dios, si tu esposo es bien carnalote, tú no. Tú santificas a tu esposo cuando te paras a creer, cuando te paras a orar y verás que ese gigante se va a caer. Y tarde o temprano, él también caerá. Tarde o temprano ese hombre también llegará a los pies de Jesús. Así que tenemos que entender que como cristianos tenemos batallas que pelear. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre algunos de ustedes, no ignoren sus maquinaciones. Diga conmigo, Satanás quiere ganar ventaja. Él sabe que no puede ganarte, pero él es una estratega. Él va a intentar sacar ventaja. Por eso Dios nos hace un llamado a estar alertas. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Ver a cristianos dormidos. Es una preocupación. ¿A qué me refiero yo con cristianos dormidos? Que como les dije al principio, hay temporadas de temporadas. Hay temporadas donde todo está muy bien, pero hay temporadas donde lo espiritual se levanta. A mí me ha tocado pararme de madrugada a orar por mis hijos porque tienen miedo. Yo digo, pero papi, ¿miedo qué? No sé, tengo miedo. Yo digo, eso no es normal. Temporadas donde en mi hogar comienzan a haber ciertas cosas y se levanta la rebeldía y aquello. Yo digo, esto no es normal. Yo no puedo ignorar que Satanás está maquinando, quiere tomar ventaja. Está conmigo. Yo no puedo ponerme a dormir en la casa y decir no pasa nada. Algo está pasando y tengo la responsabilidad de Dios de pararme a hacer algo. Yo debo hacer algo. Dios está conmigo. Yo no puedo pretender venir y abrir el Salmo 91 y decir, Señor, ahí está, léelo en la noche. No, usted tiene que pararse a orar por sus hijos. Es consciente que a veces en su vida
hay ciertos movimientos espirituales. ¿Lo ha presentido? ¿Lo ha sentido en su casa? ¿Lo ha discernido? Sí. Porque cuando eso sucede, tenemos que ser responsables. Mire, yo soy el sacerdote de mi casa y yo tengo que rendir cuentas a Dios. Yo no me puedo dormir, aunque tengo una mujer a un lado que es una guerrera de oración y una leona de oración, que a veces son las 3 de la mañana y están por allá abajo reprendiendo y ¿qué es eso? Y es ella ya orando. Pero yo soy el llamado por Dios a guardar mi casa. Yo soy el llamado por Dios. Hombres, ahora les hablo a ustedes. Ustedes no pueden dormirse. Ustedes tienen que levantarse como sacerdotes a pelear, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás está ideando todo un plan para destruir a tus hijos y los míos. Esta semana me decía un compañero, yo no sé si tener hijos en este tiempo, porque la cosa está ruda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarle a nuestros hijos al mundo y al diablo? ¿O nos vamos a parar a creer y a orar por ellos? Porque esa es mi preocupación. Cristianos que duermen mientras Satanás maquina y mientras Satanás trabaja. Entonces, mientras nosotros estábamos viendo los partidos de fútbol, no estoy diciendo que eso sea malo, pero la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y si en tu casa, en tu economía, está habiendo un sacudimiento, tú no puedes quedarte a dormir. Hay que pararnos a creerle a Dios. Como lo hizo David, pararse frente al gigante y decirle, no más. No tocas a mis hijos más. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Jesús nos dio su nombre para hablar con autoridad. En esta casa no te mueves más, Satanás. Te ato, te echo fuera. Aún de mi esposa, de mis hijos, de mi jefe, porque nuestra lucha no es contra personas, es contra espíritus demoníacos que vienen a robar tu paz y a robar tu abundancia. Entonces, dice la palabra que él intentará tomar ventaja. ¿Tú sabes cuál es una de las formas que Satanás toma ventaja sobre nosotros? Desde nuestra niñez. Porque ahorita yo soy un hombre y tengo el conocimiento de la palabra, pero cuando tenía 5 años no sabía nada. Y Dios provee el hogar, papá y mamá, para ser un modelo de Dios y que nosotros como hijos podamos entender cómo funciona Dios. Por eso Satanás está tratando de destruir la familia. Un niño de 5 años no sabe interceder como usted lo hace, ¿verdad? Ellos dependen su vida espiritual de sus padres. Muchas veces los padres son ausentes en lo espiritual hablando, porque hay papás que dan todo lo económico, pero eso no lo es todo, mis hermanos. Hay un llamado a nosotros a ser protectores y proveedores de casa, y no solamente es dinero, provisión espiritual, cobertura espiritual, acompañamiento espiritual, orar por nuestros hijos, enseñarle la palabra, hablar con ellos, provisión de todo tipo. Entonces, cuando comenzamos a crecer sin esa protección, Satanás viene a intentar lisiarte o cortarte o dañarte en el área donde él sabe que tú vas a ser muy bueno. Él sabe, Satanás sabe, que todos en esta tierra nacemos con un propósito y un plan de Dios. Y Satanás intenta desde pequeño dañarte en esa área específica para que ese plan que Dios tiene contigo no lo alcances. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Que el que tiene llamado para ser un hombre de Dios casi siempre tiene problemas emocionales de su pasado. Qué casualidad. Qué casualidad que tus más grandes sueños están en contravía con tus hábitos. Satanás intentará cortarte, lisiarte desde joven. Yo he escuchado gente decir, a mí me encanta estar con las personas, pero no puedo, tengo que estar solo,
porque las personas me hicieron mucho daño. Y yo entiendo, digo, Satanás desde pequeño hizo todo un plan para cortarle las piernas y que esa gente que tiene tanto potencial no lo pueda alcanzar. Entonces viene Satanás y se aprovecha de ti, de tu inocencia. Y entonces tienes que vivir una vida trágica, tus padres se divorcian, tuviste abuso verbal en tu casa, viviste violencia, un montón de cosas. Y crecemos con eso adentro. Y cuando somos adultos y queremos pararnos frente a esa oposición, no tenemos la fuerza. Mefiboset, ¿recuerda? Lo dejaron caer de pequeño y quedó lisiado. Y muchos de nosotros tenemos grandes sueños de Dios, pero fuimos lisiados de pequeños y no tenemos la forma de cómo enfrentarlo. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que David lo mandó a llamar. El rey lo mandó a llamar para darle otra vez su lugar y su posición. Y aunque Satanás intentó por todos los medios destruirte desde pequeño, sigues de pie y el rey te mandó a llamar y te está restaurando para que alcances el propósito de Dios. Yo eso lo creo. Gracias, Señor. Sí, muchos de nosotros vinimos o yo he escuchado historias de gente que realmente la pasó muy mal de joven. A veces uno cree que sufrió y uno no sufrió nada. Gente que realmente sufrió. Pero eso no puede ser un pretexto para no pelear la batalla hoy. Jesús pudo haber dicho, es que yo nací en un pesebre. Yo no nací en la clínica country, ¿por qué nací en un pesebre? No importa dónde hayas nacido, no importa lo que te haya pasado. La Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido para sanar tu corazón. No es pretexto tu pasado para no alcanzar el propósito de Dios. Pero tú tienes que quererlo. Tú tienes que permitirle al Espíritu Santo venir a ti y sanarte. Por eso dice 3 de Juan, yo deseo que tú prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera. Lo que pasa aquí es sumamente importante. Iglesia, escúcheme. A veces estamos tan interesados en los dones espirituales y en hacer muchas cosas. Si esto primero no es saludable, seguiremos lisiados en la vida. Y vendrán situaciones donde eso saldrá a la luz. Y es en ese momento que debemos enfrentarlo. Enfrentar las heridas, perdonar a quien debamos perdonar, pero no podemos permitirle a Satanás levantarse contra nosotros. Amén. Entonces, Dios nos advierte de esta amenaza y nos dice en 1 Timoteo 6:12, búsquelo ahí conmigo, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, ¿a quién le está hablando? Ay, pastor, ore por mí que tengo problemas. No, yo oro por usted, créame. Pero ¿quién debe pelear? ¿Quién debe pelear por su matrimonio? ¿Quién debe pelear por su economía? ¿Quién debe pelear por sus hijos? Pelea la buena batalla de la fe. Es decir, cuando tú naces de nuevo en Cristo, ahí comienza la verdadera batalla. Antes éramos hijos de desobediencia, dice la palabra, pero tan pronto tú te convertiste al Señor, ahí comienza la batalla. Algunas personas creen que cuando comienzan y aceptan a Cristo, ¡ay, todo va a mejorar! Soy cristiano, a partir de hoy, todo va bien. No. El día que usted aceptó a Jesús, se hizo enemigo del diablo, porque Satanás odia al Señor y usted es un hijo de Dios. Satanás te odia, te quiere ver destruido. Pero entonces dice la palabra, el Señor nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Diga conmigo, batalla de la fe. Una vez más, batalla de la fe. ¿Cómo tienes que pelear? Batalla de la. Ahí está el problema. Pastor, ¿y cómo se pelea eso? Porque yo lo que aprendí en la vida es a pelear como todo el mundo pelea.
Si yo quiero mejorar mi economía, yo voy a pelear como todos pelean. Y voy a ser desleal. Así me enseñó la vida a pelear. Entonces venimos a los pies de Jesús con una manera de pelear equivocada. Uy, mi marido me va a hacer caso porque sí. Y si no me hace caso, las pagará. ¿Y usted sabe cuáles estrategias usan? Mis hijos van a obedecer por las buenas. Esa es la forma como nos enseñó el mundo a pelear. En el trabajo, con chismes, con mentiras, haciendo trampas, hablando mal del compañero. En la economía, como les dije, robando, mintiendo. Algunos esposos aprendieron a pelear en casa siendo machistas, doblegando a su esposa, humillando a su mujer. Es que así es que se pelea en el hogar. No, señores. Cuando venimos a Cristo, la palabra nos dice, hay una manera diferente de pelear. Quiero enseñarte. Aquí se pelea por medio de la fe y no de acciones naturales o de acciones aprendidas por el sistema. ¿Quién te dijo a ti que se sale de la pobreza robando como otros? Yo he escuchado comentarios como estos. Pues yo me colo en Megabús porque si los congresistas roban, pues yo también. Eso es una mentalidad de pobreza. Cuando tú y yo venimos al Señor, lo que Él quiere hacer con nosotros es cambiar tu manera de pensar. Y cuando cambia tu manera de pensar, también tiene que cambiar tu manera de pelear. No vamos a pelear con armas naturales, ni con manipulación, ni haciéndonos la víctima, ni siendo malvados. Vamos a pelear usando nuestra fe y la Biblia garantiza que eso funciona. Tal vez usted lleva años peleando en su matrimonio en lo natural y no le funciona, pero yo le aseguro, porque escrito está, que la fe siempre funciona. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 10:13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que también dará la salida a esa tentación para que la puedas soportar. Es decir, vienen tentaciones, vienen problemas, vienen situaciones. Yo puedo tomar la decisión de pelear como pelea Satanás en el ámbito natural. Si me la hacen, me la paga. Venganza. Pero puedo tomar la decisión de pelear como Dios me dice que lo haga, por la fe. Le hago una pregunta, ¿usted cree que Dios falla? ¿Usted cree que Dios miente? Si Él nos está diciendo que hay una manera diferente de pelear, es porque muchos no la usan y nos está llamando a reflexión, a decir, es tiempo de pelear la batalla de la fe. Si usted tiene un problema en su empresa, usted no lo va a arreglar yendo a hablar con el jefe y haciendo lo mismo que ellos hacen. Usted lo va a lograr usando la fe. Mira, siempre me recuerdo el testimonio del pastor Adolfo. En su empresa se levantaron unos endemoniados, porque así era. Y él sabía que su lucha no era contra personas, y chismes, inventaron mentiras. El pastor Adolfo tomó la decisión de pelear la batalla de la fe y comenzó a orar por ellos. ¿No nos dice la Biblia que bendigamos a los que nos maldicen? Y comenzó a pelear. Y uno a uno fue saliendo de la empresa. Y él quedó y fue promovido. Si él pelea de forma natural, a lo mejor él es el primero que despiden. Pero hay batallas que únicamente se ganarán peleando usando la fe. Hay lugares, hermano, donde tú estás por años, que la única forma de salir de allí es batallando de forma distinta. Es tiempo de pelear en la fe. Tengo que tener otro trabajo. Y usted lo ve afanada a las personas. Tengo que tener 2 trabajos, 3 trabajos, 5 trabajos. No estrategias humanas, sino estrategias de la fe.
Amén. Entonces, Satanás quiere llevarte al terreno de lo natural, al terreno de lo que tú puedes ver, lo que puedes sentir, y por eso te habla al oído, y por eso a tu alrededor crea todo un sistema para que tú entres en pánico. Si Satanás logra robarte la palabra que te da fe, te hace bajar de lo espiritual y te hace concentrar en lo natural. No sé si le ha ocurrido que usted comienza a ver con más fuerza lo malo que le está pasando alrededor. Y llega alguien y te dice, pero no es tan grave, pero usted lo ve muy grave. ¿Sí? Solo me ha pasado a mí. Usted también. Que usted ve los problemas como imposibles de resolver. Se afana y se preocupa. Y tan solo con una palabra de Dios todo se resuelve. Porque el propósito de Satanás es confundir y engañarte. Él va a magnificar el problema. Él va a hacer que tú lo trates de pelear en lo natural, cuando la solución está en usar tu fe para salir adelante. Ahora, la fe es fácil de hacer, de usarla, pero es difícil de creer. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién va a creer que levantando una vara se abre el mar? ¿Recuerda a Moisés? Eso es difícil de creer, pero era fácil de hacer, ¿o no? ¿Es difícil levantar una vara? ¿Ha levantado alguna vez usted una vara? Eso es difícil de creer, pero es fácil de hacer. Levantó la vara y Dios hace el resto. Moisés pudo tomar la siguiente decisión. Vienen los egipcios, nos van a matar a todos. Él pudo decir, pueblo, todos al agua, sálvese quien pueda. Eso es difícil, muy difícil de hacer, pero es fácil de creer. Es difícil de hacer, pero es fácil de creer. Vamos y nademos, hagamos lo que sabemos hacer, nadar. O volteémonos, intentemos pelear con los egipcios. Eso es bien difícil de hacer porque esos son hombres armados y ese es un pueblo con niños. Pero es fácil de creer. Lo natural es fácil creerlo. Fácil, pero difícil hacerlo. Cambiar a tu esposo en lo natural con tus fuerzas es difícil, pero es fácil creer que lo puedes lograr. ¿Estás conmigo? Yo lo voy a cambiar. Yo recuerdo una pareja que esta mujer siempre decía, yo voy a cambiarlo. Él va a dejar de fumar cuando se case conmigo. Lleva 40 años intentando dejar que fume y no ha podido. Porque es fácil de creer, yo a él lo cambio. Difícil de hacer. Es difícil cambiar a alguien con estrategias humanas. Pero la fe es difícil de creer. Es difícil creer que orando alguien va a cambiar. Es difícil creer que sembrando tu economía va a cambiar. Es difícil creerlo. Pero es fácil de hacerlo. ¿Qué es más fácil? ¿Pelear con tus hijos para que obedezcan o ir al cuarto de oración? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Pararte delante de tu jefe y darle explicaciones y traer a otra persona y confrontar la situación y que se arme todo un problema, o ir al Señor y decirle, Padre, los bendigo a todos, tú haces justicia delante de mis adversarios, amén, y mientras eso pasa a todos los voy a amar. Eso es fácil de hacer, no te complicas, pero es difícil de creer, así que anímese a creer que lo espiritual funciona. Y quítese cargas de encima. Es fácil de hacer. Congregarse es fácil. Uy, pastor, usted no sabe. Siempre recuerdo una frase que nos decían los maestros. Pesa menos un lápiz que una pala. ¿Recuerda? Cuando uno no quería estudiar, pesa menos un lápiz que una pala. Y yo le digo esta mañana, pesa menos una oración que una confrontación. Pesa menos obedecer la palabra que entrar a usar tus armas naturales para tratar de cambiar las cosas.
Yo he visto gente, familias enteras ser transformadas por el poder de un hombre y una mujer que se pararon a creer. Y aunque era difícil de creer, era fácil de hacer. Y Dios cambió sus vidas para siempre. Le hago otra pregunta esta mañana para ir cerrando. ¿Es fácil creer que Dios puede sanarte de una enfermedad? No es fácil creerlo. Aunque Dios nos proveyó de la fe para creerlo, la mayoría no lo creen. Por eso las EPS están full. Es fácil creer que una operación me va a resolver el problema, ¿verdad? Pues eso es lo normal. Si tengo un problema, voy y me operan. Pero muchas veces Dios nos arrima hasta el punto donde en lo natural no hay solución. Cuando el médico le dice, entonces somos empujados a ir a creer. Creer por sanidad no es fácil, pero recibirla es fácil. Recibir tu sanidad, basta con que tú lo creas, como dice Marcos 11, yo creo que recibo y es mía. Es fácil de hacer, difícil de creer. ¿Sabes qué creo yo? Que como comencé este mensaje, todos esos problemas, situaciones, adversidades, cosas que se levantan al tiempo, si tú y yo nos pudiéramos calmar un poco y dejar de luchar como humanos, como dice Efesios, y comenzáramos a pelear como hijos de Dios usando nuestra fe, nuestra vida sería un poco más sencilla. Se lo puedo asegurar. Y otra cosa que le puedo asegurar, tendría resultados al 100%, porque la fe jamás falla. La fe jamás avergüenza. Si usted se pone hoy y medita un poco, ¿de qué manera estás peleando tus batallas? ¿Cómo lo estás peleando? Tu esposo está de depresión, está en una situación difícil y llegas tú al cuarto y le caes a gritos, ¡párate, vago! Eso es difícil de hacer, conflictos. Pero ¿sabes qué es más fácil? Ir en la noche y poner tu mano sobre él, ungida por el Espíritu Santo, y decirle, Señor, yo bendigo a este hombre. Yo declaro que se para de su cama en el nombre de Jesús. Es fácil maldecir a tus hijos, es fácil maldecir al gobierno, es fácil maldecir el trabajo. Eso todo el mundo lo hace. Pero Dios está esperando en este tiempo gente que pelee en la fe. Gente que se comience a levantar a creer lo que está escrito. Escrito está. Y fiel es el que hizo la promesa. Si tú has estado creyendo por tus hijos, deja de pelear en lo natural. Comienza a pelear con la fe. Comienza a buscar todas las citas bíblicas que usted pueda sobre eso. Pégala, yo se los he dicho muchas veces, péguelo en su cuarto, en su baño, en el techo, donde sea. Y cada vez que usted sienta el impulso de pelear en lo natural, pegue el freno, diga, no, Señor, yo he aprendido que eso no funciona, porque llevas años en lo mismo estancado, y comienza a usar la fe. En toda área donde estés estancado, es tiempo de cambiar de estrategia y usar la fe. Si te levantas en la mañana y te duele la cabeza, Señor, yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. La Biblia dice, no ando por vista, sino que andamos por el justo por la fe. La fe es una forma de vida. La fe no es solamente para usar en un momento específico. La fe es para vivir. Yo vivo por fe, yo camino por fe, yo me levanto por fe, yo me acuesto por fe, creyendo, aunque no lo vea. Yo sé que ha sido mío porque Cristo lo ganó para mí. Es tiempo que luches en la fe con tus inseguridades. Lucha en la fe con tu baja autoestima. Lucha en la fe con las preocupaciones que vienen en la noche. A mí también me vienen.
Hay momentos donde yo estoy durmiendo y me levanto pensando en esa situación repetida, y mientras yo no decido pelear en fe, no se va. Si usted le da riendas sueltas a esos pensamientos, seguirá en su cama sin poder dormir. Eso le traerá gastritis y un montón de cosas. Pero si usted se levanta de la cama y dice: no, Señor, yo me rehúso a preocuparme, porque escrito está que ni un codo puedes añadir a tu estatura por afanarte. Así que si el afán no produce nada, yo voy a usar la fe que sí produce. La fe produce cambios. La fe hace milagros. Con la fe lograrás alcanzar lo que hasta ahora no has alcanzado. Pero es tu decisión. ¿Cómo vas a pelear?